patrones que puedan venir trayéndonos malas influencias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que ser expresivos. Gloria a Dios. Amén. Cuando uno va siendo expresivo y dice amén, dice gloria a Dios, Dios se va glorificando, ¿sabes? Dios va trayendo su poder a este lugar, Dios va trayendo su atmósfera. Necesitamos entonces que venga la atmósfera de Dios, porque si aquí no está Dios, esto es seco, esto es aburrido. Pero si Dios está en este lugar, pues esto es bendición para nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a entrar en lo que quiero compartir para esta reunión de jóvenes, donde Dios quiere hablar a la juventud hoy más que nunca. La juventud hoy más que nunca necesita escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Estáis conmigo? La juventud necesita escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la voz de Dios te endereza, la voz de Dios te lleva a buen camino, la voz de Dios te va a dar el crecimiento que Él desea. El joven escucha muchas voces, es normal, es joven, y tiene muchas voces en su mente, pero hoy hazte caso solamente a una voz, haz caso a la voz de Dios. Rompe con todo patrón de mala influencia en esta noche. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 1. Mirad, Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 1. Pon atención a la palabra de Dios en esta noche. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, dice, y 16 años reinó en Jerusalén. Dice, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice, como David, su padre. El padre de Acaz no era David, siempre se pone al primero, a la línea ascendente, como era el rey David, fue el más importante, por eso se dice como el padre, que su padre era el rey David, pero no era David, el padre de Acaz. El padre de Acaz, que luego voy a decir unas cosas de él, era Jotán, era otro, era Jotán. Acaz, ¿quién es Acaz? Acaz es un rey perverso, un rey que ha hecho lo malo delante de Dios, un rey que ha corrompido al pueblo y a la tribu de Judá. Israel son 12 tribus. Todos sabemos de dónde viene Israel. De Abraham, el padre Abraham. Abraham tiene Isaac, Isaac tiene Jacob y Jacob tiene 12 hijos. Uno se llama Rubén, Neftalí, Isaacar, y de los 12, cada uno ha formado una tribu. Por eso son las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasó? Que entre Israel hubo un conflicto y se dividió 10 para un lado y 2 para otro. 10 formaban el reino del norte y se llamaban Israel, y 2, la tribu de Leví, de Judá, formaban el reino del sur. Y ahora cada reino tenía sus reyes, cada reino tenían sus profetas. Y el rey Acaz era rey de las dos del reino del sur. ¿De dónde? Hemos dicho, de Judá y de Leví. Era el rey de allí. Y este rey fue un rey perverso, un rey malévolo, el peor rey de la tribu de Judá. No ha habido otro rey peor que el rey Acaz. ¿Amén? Amén. El peor rey de la tribu de Judá y de ese reino, del reino del sur, uno de los peores fue Acaz. Fue perverso, el peor de todos. ¿Por qué? Porque hizo imágenes fundidas a Baal. Levantó imágenes a Baal, imágenes fundidas. Quemó incienso en lugares altos. Y fíjate lo que hacía este rey, que era tan perverso. Pasaba a sus hijos por el fuego y se los ofrecía al dios Moloc. Y a hijos suyos los sacrificaba y los metía en el fuego. Fíjate qué perversidad de hombre y qué sanguinario. Y este rey que era tan malo, ¿qué consecuencias trajo a la tribu y al reino donde él estaba? Y a su familia. Trajo consecuencias malas, consecuencias
de ruina y de dolor. ¿Por qué? Porque como ha dicho el Samuel antes, el pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias del pecado son ruina y dolor, entre otras. El pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias del pecado, Sebas, tú no las vas a poder frenar. No las vas a poder parar. Dirás, yo puedo pecar, que freno la consecuencia del pecado. No, la consecuencia del pecado es imparable. Dios te puede perdonar, pero el pecado va a traer sus consecuencias. Son imparables. Tú puedes parar una semilla si la siembras. Puedes parar que dé fruto. Si la semilla tiene el fruto, por ejemplo, de dar manzanas, que es una semilla de un árbol, de un manzano, ¿sabes qué va a dar al final? Manzanas. No puedes parar ese fruto. Si la has sembrado y cae en tierra, va a crecer, es imparable. A no ser que te metas en la semilla y le cambies su naturaleza. Y eso es imposible. No puedes cambiar la naturaleza de la semilla. Por lo tanto, el pecado tú lo cometes y trae consecuencias a tu vida. ¿Y qué consecuencias trae? Isaac, ruina y dolor. Y son imparables las consecuencias del pecado. Lógicamente vemos la consecuencia del pecado que ha traído a la humanidad, que desde que ha caído en el Edén, Dios nos ha redimido, nos ha perdonado, pero una de las consecuencias es que morimos físicamente. Son consecuencias que trajo la muerte. El pecado, vino la consecuencia del pecado y vino la muerte, ¿ves? Y la seguimos sufriendo, es imparable. La consecuencia la vamos a sufrir. La sufrió también el rey David en su casa por pecar. Dios lo restituyó, lo perdonó, pero las consecuencias y la espada nunca faltaron de su casa. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado siempre va a venir, sí o sí, es imparable. Y ahora mirad qué consecuencias. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 19. Dice, mirad lo que hizo. Dice, porque Jehová había humillado a Judá, a la tribu. Dice, por causa de Acaz. Dice, rey de Israel. Dice, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá. Nunca tuvo freno Acaz. Y ahora dice, y había prevaricado grandemente contra Jehová. O sea, hizo el mal y la consecuencia le vino. Pero lo peor de todo, ¿sabes qué hizo Acaz? Que no rectificó, Samuel. Acaz no rectificó, sino que añadió más pecado a su pecado. Lo peor que puedas hacer no es pecar. Lo peor que puedas hacer es añadir pecado a tu pecado. ¿Por qué? Porque si pecas, te arrepientes, te apartas y confiesas, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia, que va a abrirte las puertas, que te va a abrir los brazos y te va a perdonar. El mal está en cuando pecas como joven y añades a ese pecado todavía más pecado. Y esto es lo que hizo Acaz, añadió más pecado a su pecado. Mira lo que dice en el 28-23. Dice en el 28-23. Dice, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, o sea, le habían derrotado los asirios. Y él dijo, los dioses de los reyes de Siria están ayudando a Siria. Y ahora dice él, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que a mí también me ayuden. O sea, ofrecía sacrificios a dioses falsos creyendo que los asirios los estaban ayudando los dioses falsos, cuando no sabía que estaba siendo derrotado porque Jehová los había humillado. O sea, tú tienes acá el Dios verdadero. Ellos son los falsos y el tuyo, que es el verdadero, te ha entregado a los asirios. Y tú, creyendo que los dioses falsos ayudan a los asirios, les ofreces encima a los dioses falsos sacrificios. Fíjate qué grado de pecado estaba cometiendo acá, añadiendo pecado a su pecado. Lo peor que te pueda pasar es que añadas pecado al pecado que estés cometiendo. Arrepiéntete. Amén. Estás a tiempo. Amén. Hay gracia de Dios. Amén. Hay perdón de Dios. Amén. Y te digo algo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Amén. Amén.
su gracia alcanza cualquier tipo de pecado. El ladrón de la cruz en el último minuto, pero halló la gracia de Dios. No añadas pecado a tu pecado. Frena ese pecado en el nombre de Jesús. Pero ahora me llama la atención. ¿Quién es el padre de Acaz? El padre es Jotán. Fíjate, Ángel. Jotán. ¿Y este padre cómo es? Un padre ejemplar. Uno de los mejores reyes que ha habido en Israel. Jotán. Pero de Jotán nace este malvado hombre llamado Acaz. O sea, de la rosa sale una espina. ¿Y esto que me lleva a enseñar, Pedro? ¿Qué me dice Dios? Que aun de lo bueno puede nacer lo malo. Aun de lo bueno puede nacer lo perverso. Aun de lo limpio puede también lo limpio ensuciarse. No importa que hayas nacido en una familia buena y que tengas un buen entorno. Puede en esa familia que tiene un buen entorno y es buena familia nacer algo malo. ¿Por qué? Porque de lo bueno siempre puede venir también algo malo. Aquí tenemos la prueba. De Jotán viene Acaz. Pero no Jotán, que venga Acaz. Fíjate en los orígenes. En el cielo. Luzbel, sello de la perfección. Vive al lado de Dios. Vive en el cielo. Todo armonía. Y Luzbel se convierte en demonio. Se corrompe Luzbel, aun al lado de Dios. Fíjate si de lo bueno puede nacer lo malo, que al lado de Dios, Luzbel se ha corrompido. Fíjate, este hombre llamado Acaz tenía ventaja para ser un hombre bueno. ¿Por qué? Porque es contemporáneo del profeta Isaías y del profeta Miqueas. Dos grandes profetas en Israel, casi nada. Isaías es su contemporáneo, ha vivido en su generación. Y Miqueas, el profeta también. Y encima de esto, tiene un padre con temor de Dios. Tiene un padre temeroso de Dios. Un padre que tiene temor de Dios. Es temeroso de Dios, Jotán. Sin embargo, todas esas ventajas, tener a Miqueas, tener a Isaías como contemporáneo, tener un padre con temor de Dios llamado Jotán, no le sirve. Y al final él es un rey malo. ¿A qué se debe esto? A que Acaz, como todos nosotros, tiene libre albedrío. Y como tiene libre albedrío, se ha corrompido y ha querido usar su libertad y su libre albedrío, Ramón, para ir tras los ídolos. Satanás, que era Luzbel, también tenía libre albedrío y no quiso seguir a Dios y se corrompió su corazón. Lo eligió él. No le obligó Dios, lo eligió él. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios respeta el libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío. Por lo tanto, porque Dios respeta el libre albedrío, el Evangelio nunca lo vas a recibir por herencia. Nunca vas a elegir. Vas a recibir el Evangelio por herencia. El Evangelio lo vas a recibir simplemente porque tú te hayas decidido por Dios. Por decisión. Porque Dios respeta en todas las áreas el libre albedrío. No es en las que a ti te interesan y las que no te interesan, no. O sea, me interesa que respete el libre albedrío y digo que Dios lo respeta cuando yo tomo decisiones para mi ser, para mi yo, para hacer lo que me dé la gana. Pero yo soy cristiano porque he nacido en una familia cristiana. No. Dios respeta en todas las áreas el libre albedrío. Te respeta las decisiones que tomes y si quieres pecar, pecas. Si quieres vivir fuera de él, vives. Pero el hecho de que hayas nacido en una familia cristiana, él no va a respetar de que tú, por nacer de un cristiano, seas cristiano. Solamente te considerará su hijo si tú le aceptas. Amén. Te va a considerar suyo si tú te decides por él. Entonces ahí sí eres de Dios. Por eso usa tu libre albedrío para las cosas de Dios. Úsalo para consagrarte a Dios. Úsalo para acercarte a Dios. Amén. Al final, ¿sabes qué pasó? Que Acaz muere. Este rey malo muere. Y cuando muere, lo entierran. Pero no lo entierran, dice la Biblia, en sepultura de reyes. O sea, es rey y ha vivido como rey. Pero cuando muere,
no lo entierran en sepultura de reyes. Fíjate, Enrique, no lo ponen con los reyes en la sepultura, no. Lo ponen en Jerusalén, pero no entre los reyes. ¿Sabes por qué? Porque era rey. Tenía corona toda la vida en la cabeza, pero era tan perverso que no lo consideraron rey y no lo pusieron con los reyes. Déjame decirte algo. Te van a considerar no por lo que tienes, sino por lo que haces. ¿Habéis oído? Nunca te van a considerar por lo que tengas, sino por lo que hagas. Tú puedes decirme, Isaac y no Isaac, Sebas y todos los que estáis aquí, Ángel, todos, os incluyo. Podéis decir, yo tengo asistencia al culto, yo tengo asistencia a las reuniones. Yo tengo una Biblia, recuerdo ahí en un rincón que está llena de polvo, pero la tengo allí en casa. Y tengo un primo hermano que es cristiano. Tengo una familia mía que es cristiana. Vale, eso es lo que tienes. Pero ¿qué haces? Porque tú puedes tener un piano en casa y no saber tocar el piano, por lo tanto tú no eres pianista. Muy bien. Pero puedes no tener piano en casa y lo tiene un amigo, pero tú sabes tocar el piano, tú eres pianista. Qué bien. Por eso no eres considerado por lo que tienes, eres considerado por lo que haces. ¿Qué haces? ¿Eres cristiano? ¿Qué haces? ¿Tienes temor de Dios? ¿Qué haces? ¿Practicas la voluntad de Dios? Si eres todo eso y practicas, eres considerado para Dios su hijo. Pero si simplemente tengo Biblia olvidada, llena de polvo, pero la tengo, asisto al culto, asisto a las reuniones, tengo un familiar lejano que es cristiano, sí, pero si luego no practicas la voluntad de Dios, si luego no tienes santificación, te va a pasar como al rey Acaz, que serás rey, pero no serás considerado rey. ¿Quieres que Dios te considere su hijo? Amén. Simplemente usa esa Biblia, simplemente practica lo que hay en esa Biblia, simplemente haz la voluntad del que se ha revelado en la Biblia y de esa manera Dios te va a considerar suyo. Qué bien. Pero ahora mirad, Segunda de Crónicas, otro rey. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías. Dice, siendo de 25 años, reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Sabes quién fue Ezequías? Un rey que fue uno de los mejores reyes que hubo en Israel. De los mejores. ¿Y sabes quién era el padre de Ezequías? Acaz. El malvado rey que hemos estado hablando de él. Viene Ezequías. O sea, el hijo de Acaz es Ezequías. El peor rey de Israel ha tenido al mejor rey de Israel, Ezequías. Ezequías de los mejores reyes. ¿Qué hizo? Abrió las puertas del templo porque su padre las cerró y nadie adoraba. Las abrió. No solamente las abrió, echó la inmundicia del templo. No solamente hizo esto, destruyó los altares donde su padre sacrificaba. Todos los lugares altos los destruyó y dijo que solamente se adoraba allí a Jehová en el templo. Y hizo una declaración. Dijo ángeles de Ezequías, dijo al pueblo entero, dijo, nuestros padres se han rebelado. Y ahora dice, y han hecho lo malo ante Dios. Dice, porque le dejaron. Está diciendo, nuestros padres han hecho lo malo. Lo reconoce a pesar de que es su padre. Lo reconoce a pesar de que es su familia. ¿Y sabes qué está diciendo? No imitemos a nuestra familia. Está diciendo al pueblo, no imitemos a nuestros familiares. Está diciendo, no los imitemos. Es decir, Ezequías estaba harto de la vida que había vivido de pecado en casa con su padre. Estaba harto del pecado, harto del ambiente, harto de las consecuencias que le trajo el pecado a su padre y a su casa, harto del ambiente que vivió en su casa. Harto Ezequías estaba de que había sacrificado a sus hermanos en el fuego, al dios Moloc, y él no quería hacerlo de su padre. Y se arrepintió a los pies de Dios y fue un rey ejemplar. ¿Por qué? Porque se hartó y dijo, yo no quiero hacer eso.
Un hijo que imite los errores y los pecados que se cometan en una casa es un hijo que no es sabio. Es un hijo que es todo lo contrario, no es sabio. Es de tontos, señores. Es de tontos que Ezequías repita la historia, Moisés. ¿Por qué? Porque sabe lo que ha vivido. Ha vivido el ambiente malo del pecado en su casa, con su padre Acaz, y él está harto. Es de tontos si hace el mismo patrón. Es de tontos si copia a su padre. Por eso, no imites los errores ni los pecados que se puedan cometer en una familia. Es decir, Ezequías no quiso tener los mismos resultados. No quiso los resultados de su padre. ¿Y qué hizo? Que para no tener los mismos resultados, cambió. ¿Qué se cambia? La ecuación. Que es una ecuación, ¿no? Da un resultado, ¿no? O una operación. Por una operación viene un resultado. Si no quieres ese resultado, tienes que cambiar los valores de tus operaciones. ¿Para qué? Para que no tengan los mismos resultados. Este los cambió, todos los resultados. Atención, hoy Dios quiere que rompas todo patrón de mala influencia. Hoy Dios quiere que rompas todo patrón de mala influencia que te seduce y te lleva al pecado. Quiere que rompas el patrón y la cadena que te está atando y te está esclavizando a vivir una vida continua en el pecado. ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un patrón? Un patrón es algo que has visto y que se ha sembrado en tu inconsciente, Moisés, y eso luego determina tu futuro. Eso es un patrón. Lo has visto inconscientemente cuando eras pequeño o en algún momento de tu vida, lo has visto, lo has absorbido, se ha quedado en tu inconsciencia y ahora eso determina y marca tu futuro y marca tu conducta. Un patrón, para que me entendáis, y entro ya en el cogollo de lo que quiero transmitir hoy. Un patrón, para que me entendáis, es lo que hacen las industrias que trabajan en cadena. ¿Vosotros sabéis los que hacen las industrias que trabajan en cadena? Una industria que hace muchas cosas en cadena tiene una máquina central que es reprogramada. Por ejemplo, de textil. Reprograman, por ejemplo, estampar en una camiseta un triángulo rojo, Ramón. Y ahora salen 1000 camisetas con el mismo triángulo rojo, todas iguales. Y no hay ni una que no lleve algo diferente. No hay ninguna que no lleve un triángulo rojo. Todas están estampadas de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay una máquina madre que se le ha puesto un patrón, un programa, y obedecen ese patrón, obedece toda la cadena, obedece a ese patrón, y por eso salen todas las camisetas de la misma hechura, de la misma manera, con el mismo dibujo. ¿Qué quiero decirte con esto? Atención, que hay patrones en nuestra familia y errores que no agradan a Dios. Atención donde estoy pisando ahora. Hay patrones y errores en nuestra familia que no agradan a Dios. Porque atención, te tengo que decir que todas las familias tienen errores que a Dios no le agradan. Porque no hay ninguna familia, ningún hombre que sea santo y que no tenga cosas que corregir. Y hay patrones en nuestras familias y errores que a veces no agradan a Dios. ¿Y qué pasa? Que nosotros, que somos los hijos, los copiamos y los cometemos. ¿Por qué? Porque tenemos ese patrón. Y al tener ese patrón, copiamos esos errores y esos pecados que quizás están como patrón en nuestra familia. Atención, ¿sabéis que hay familias que tienen pecados y que todos los hijos cometen los mismos pecados? Ejemplo, hay familias que practican brujería. Y luego eso lo practican también los hijos. Hay familias que viven de fiesta en fiesta y viven de borrachera en borrachera, emborrachándose constantemente. En la Plaza Mayor constantemente siempre están de fiesta. Desde los años 80, hay familias así. Desde los años 80, en la misma Plaza Mayor. Ha cambiado ya la Plaza Mayor.
Año 2023, ya ha cambiado, no es ni la Plaza Mayor la misma. Y esos hijos siguen de fiesta y siguen practicando la borrachera. ¿Qué os parece? ¿Por qué? Porque son patrones que hemos adquirido, porque es lo que hemos visto, e inconscientemente ha quedado en nosotros y nosotros lo seguimos practicando. Por eso te dice Dios que rompas con todo patrón. Amén. Que hoy rompas con ese patrón que quizás pueda haber en tu familia. Y eso quiere decir que no la amas a tu familia. No, Dios te está diciendo que la ames, que la quieras, que la respetes. Pero ¿sabes cómo es un amor más genuino que el que tú tienes ya hacia tu familia? ¿Sabes cómo? Si corriges a tu familia de esos errores. Si tú dices, yo amo a mi familia tanto que yo cometo los errores que ellos hacen. Eso no es un amor genuino. Un amor verdadero. Y la amarías más si fueras capaz de reconducir a tu familia y decir que esos son errores que no agradan a Dios. Por lo tanto, tengo que decir que tú eres la llave de tu familia, que tú no eres un accidente, que si tú conoces el Evangelio y conoces las cosas de Dios y estás en esta reunión, es porque Dios te quiere utilizar dentro de tu familia. ¿Para qué? Para que la acerques y la arrimes todavía más a Dios. Amén. No imites lo malo, no seas como Ezequías, no seas como Acaz. Como Acaz, sé como Ezequías, que no quiso imitar a su padre Acaz. Por eso no te juntes con gente de mala influencia. No te arrimes a gente de mala influencia. Me dirijo ahora a todos los que estáis aquí. A mi hijo el primero. No te juntes con gente de mala influencia. ¿Sabéis que todos tenemos influencia? Todos causamos una influencia. Yo causo una influencia. Y tú otra, Isaac. Y tú, Ramón. Y tú, Ignacio. Y tú, Moisés. Moisés, Dios te quiere usar a ti en las influencias. Muy bien. Porque es un hombre, el Moisés, de influencia. Todos tenemos una influencia. Pero hay influencias buenas e influencias malas. Todos causamos una. Dice el Proverbio 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Qué bonito. O sea, si tú, Ramón, te juntas a un sabio, tú al final eres sabio. Está diciéndote la Biblia que con el que te juntes, al final vas a terminar haciendo lo que él hace. ¿Qué es una influencia? Que si yo me iba a sentar aquí, una influencia es que yo me voy a sentar en este banco y me coge alguien, me influye, Ramón, y al final termino sentado en este. Pero si yo me iba a sentar en este banco, pero he tenido una influencia que ya no me he sentado donde me iba a sentar, me he sentado en otro banco distinto. ¿Os dais cuenta? Si tú andas con una persona que vive lejos de Dios, que te va a llevar a la fiesta, que te va a llevar a beber, que te va a llevar por ahí a salir, al final tú lo terminas haciendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú andas con sabios, sabio serás. Mira lo que dice otro proverbio. No te juntes con el malhumorado, ni vayas con el violento, no sea que te acostumbres a sus caminos. ¿Os dais cuenta? Si vas con una persona violenta, al final tú eres violento. Si vas con una persona pacífica, al final se te pega y tú eres pacífico. Si vas con alguien que le gustan las cosas de Dios, que siempre habla de Dios, que siempre quiere la oración, que siempre quiere ir a asistir a los cultos, tú terminas en el culto. No te juntes con alguien, Isaac, que sabes que te va a impedir ir al culto. No vayas con él a las 6 de la tarde, porque estarás con él y al final no vienes al culto. No vayas con alguien que no va a venir a una reunión de jóvenes, porque al final terminas tomando algo con ese joven. Ven y júntate con alguien que te cause una buena influencia. Que yo estoy débil, pero sé que este me va a llevar a la reunión. Pues voy a juntarme a él, porque al final voy a ir donde va a ir él. Júntate con gente que te dé buena influencia. No cojas patrones de otros, ni los termines practicando por tener una mala amistad. Rompe hoy en esta noche con esa mala amistad. Amén. Rompe hoy con ese patrón. Porque te digo algo, si no rompes con la amistad que tú sabes que Dios ya te está diciendo y no te arrepientes y practicas el pecado, estoy hablando de práctica de pecado, y no hay arrepentimiento, ni hay una conciencia, ni hay dolor por lo que hago, al final el pecado tiene una consecuencia. La paga es muerte, pero no la muerte física, la muerte espiritual.
¿Sabes qué es la muerte espiritual? Que el pecado practicado y no arrepentido me va a llevar al infierno. Y luego allí, en el infierno, no busques la amistad. No busques a ese y decirle, le voy a matar porque me lió, tuvo una mala influencia en la tierra y mira dónde ha terminado. No lo busques allí, porque ya es demasiado tarde. Estás sufriendo como tú en otro lado. ¿Sabéis que el infierno es soledad? Que quema y ardes y es fuego consumidor, pero un gusano que nunca muere y el fuego arde, pero aunque es fuego, estás a oscuras, no brilla. ¿Has visto qué fuego más raro tiene el infierno? Es fuego, pero es también oscuridad. O sea, es un fuego que no brilla, pero te quema. Y estás solo. Allí no encontrarás esa amistad para arreglar cuentas con ella. ¿Por qué? Porque estás sufriendo en otra parte. Pero hoy estás a tiempo. Estás en la tierra para decir no a esa amistad y decirle sí a Dios. Y decirle sí a la santidad. Y decirle sí a la verdad. Por eso voy a terminar. Hasta que no rompas con el patrón interno que tú tienes, siempre vas a estar cayendo en el mismo error. ¿Sabéis? ¿No habéis dicho frases como esta o conocéis a gente? Siempre termino donde no quiero. Siempre tengo buenas intenciones y me voy al final donde no quiero. Siempre termino en la fiesta, siempre termino de borrachera, siempre termino en el mismo lado. Y yo quiero mejorar y tengo la intención. ¿Y qué pasa? ¿Sabes por qué es eso? Porque tienes el patrón aquí, dentro, interno. Y hasta que no partas ese patrón interno, no vas a ser liberado. Hasta que no rompas el patrón interno, no vas a tener libertad para poder escoger. Por eso te voy a decir algo. No rompas la camiseta, no adelantas nada con romper la camiseta. ¿Sabes qué tienes que romper? La máquina madre. La que está haciendo camisetas. Hemos dicho que encadena 1000 camisetas. ¿Y tú qué adelantas, Moisés, y rompes una? Vas a hacer lo mismo otra vez, porque está la máquina madre que son las que la fabrican. Rompe hoy con el patrón, rompe con la máquina madre, rompe con ese programa que no es de Dios y que te seduce a pecar y que te seduce al mundo. ¿Para qué? Para que seas libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Libres y romper ese patrón. Repite conmigo, Señor Jesús, dame fuerzas, para romper con todo patrón, que a ti no te agrada, para poder santificarme y acercarme a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que romper con ese patrón interno. Si llegas a romper ese patrón interno, si rompes esa máquina reprogramada, serás libre. Si solo rompes una camiseta, volverás a hacer lo mismo y caerás en bucle. ¿Sabéis lo que es bucle, no? Vas a caer en un bucle constante. ¿Por qué? Porque rompes la camiseta. Pero la máquina no la partes, vas a seguir fabricando. Rompe con ese patrón. Rompe con toda cadena que solamente produce pecado. Y que se instale en ti la santidad de Dios, la nueva naturaleza. Amén. ¿Para qué? Para no cometer más pecados. Amén. Amén. Pues hasta aquí, de parte del Señor. Amén. Esto es lo que Dios había puesto en mi corazón, con la intención de haberos hecho bien. Amén. Vamos a orar 2 minutos diciéndole al Señor, Señor, trabaja en mí, rompe esos patrones. Díselo al Señor ahora. Señor, rompe con todos los patrones, Dios mío, Espíritu Santo, que nos hacen mal, Dios mío, que nos alejan de ti, Espíritu de Dios. Rompe ahora, trae liberación, Dios mío, sobre la juventud. Trae libertad sobre esta juventud, Espíritu Santo. Queremos ser libres, Espíritu Santo, hoy, por el poder tuyo, Dios mío. Queremos que tu poder libere cada mente, libere cada corazón. Rompa cada ligadura, Dios mío, rompa con aquello que a ti no te agrada, Espíritu de Dios. Rompe con toda ligadura, Espíritu Santo. Rompe con toda mente, Dios mío. Rompe con todo patrón interno de cada joven, Dios mío, que haya venido a este lugar y sea, Dios mío, para alabanza tuya, para darte a ti la gloria, para darte a ti el honor, Espíritu Santo.
Hazlo tú en esta noche, Dios mío. Gracias por esta noche, Dios mío, que tú has preparado para nosotros, Dios mío. Esta noche, Espíritu Santo, queremos entregártela a ti, Dios mío, para darte a ti lo que tú te mereces, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por todo lo hablado, Dios mío, por todo lo administrado en esta reunión, Espíritu Santo. Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Va a hacer una oración y despide ya esta oración el Enrique. Enrique hace una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te quiero dar gracias por esta reunión. Gracias por habernos tocado el corazón, Padre Santo, habernos bendecido de esta manera, Padre. Gracias por la palabra del hermano, Padre, por todos los que estamos aquí, por la manera en la que has descendido, Padre, y has depositado tu manto sobre nosotros, por la manera en la que nos cuidas, Padre Santo, cada día. Por todo aquel que no ha venido, Padre, bendícelo y rómpele todo vendaje y toda cadena, Padre Santo, que le esté atando dentro del mundo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Pues esta ha sido la noche de bendición entre los jóvenes de Majestad. Que Dios bendiga a cada uno de los que habéis estado ahí. Gracias, que Dios os bendiga. Amén. Darle like al José y compartirle. ¿Han escuchado? De 60 a 70 personas, sí. Por último,